Hola, muy buen día a todos. Muchas gracias por conectarse a la reunión. Les pido de favor que tengan su micrófono apagado y a continuación el doctor Carlos Mendoza, jefe editorial de Wolters Kluwer, nos estará presentando el catálogo de este año y también nos estará explicando cómo estos libros les pueden servir a los médicos. Muchas gracias por la oportunidad y antes que nada también muchísimas gracias por distribuir nuestros libros, nuestros productos. Ustedes son el último punto de contacto con la gente que para nosotros es la más importante, que son aquellos médicos, aquellos estudiantes y todos los futuros profesionales de la salud y toda esa gente que tiene en sus manos el cuidado y la atención de la salud de muchísima gente. Entonces, muchísimas gracias por esta loable labor que ustedes hacen al distribuir nuestro contenido que tiene como fin último el cuidado y la atención de la gente. Muy bien, vamos a empezar con el catálogo editorial que tenemos para 2022. Son muchísimas obras. Los voy a ir platicando de ellas mes con mes, mes con mes, mes con mes. Si hay alguna obra en la que ustedes tengan mayor interés o hay alguna obra en la que quieran que ahonde más en los detalles o hacia a quién va orientada, por favor háganmelo saber y con muchísimo gusto me detengo. Muy bien, la primera obra de la que vamos a hablar es Sinopsis de Psiquiatría de Kaplan y Sado, que es la 12ª edición ya. Muy bien, entonces psiquiatría es la especialidad médica que se encarga de los trastornos del comportamiento. Es una de esas especialidades bien interesantes y bien apasionantes en donde los médicos se encargan de analizar las causas por las que una persona o las personas nos comportamos de cierta forma y los padecimientos o trastornos, es el tema o el tópico principal como se le llama en psiquiatría, que pueden llegar a tener estas personas. Hay muchísimos trastornos que las personas pueden llegar a tener. Ahora, hay una clasificación que lo que hace es precisamente organizar o darle la semántica a los diferentes trastornos que las personas podemos llegar a tener. Esa clasificación se agrupa en una obra que se llama el DSM-5. El DSM-5 es precisamente una clasificación que engloba todos los trastornos psiquiátricos y que les otorga una organización semántica. Entonces hay trastorno de ansiedad y hay algunos criterios para determinar que una persona tiene trastorno de ansiedad. Eso viene del DSM-5. Son criterios, es como si tuviéramos la receta de como si tuviéramos una receta de cocina. Ahí viene en el DSM-5 toda esa receta de cocina para hacer el diagnóstico de un trastorno específico. Sin embargo, no nos dice, lo que no nos dice el DSM-5 a las personas que no somos psiquiatras o que no tenemos tanta experiencia en el manejo de pacientes psiquiátricos, lo que no nos dice es cómo interpretar esas recetas o cómo hacer que esas recetas se transformen en un diagnóstico y en un tratamiento adecuado para un paciente. Y aquí es donde entra Sinopsis de Psiquiatría. Psiquiatría precisamente lo que hace es analizar el trasfondo del paciente, analizar los antecedentes, analizar las causas, analizar incluso en muchas ocasiones la fisiopatología y los orígenes moleculares y biológicos de cada uno de los padecimientos psiquiátricos, nos da también el resumen de esa clasificación de SM5 y nos dice qué hacer con el paciente. A diferencia de todas las especialidades médicas, psiquiatría se basa mucho en la entrevista, en sentarnos con un paciente, en escuchar al paciente y en darle un tratamiento. No es como el resto de las especialidades en donde podemos explorar, podemos escuchar, podemos auscultar, podemos hacer diferentes maniobras para llegar a un diagnóstico. En psiquiatría tenemos que escuchar. Entonces, la entrevista psiquiátrica es fundamental y es también uno de los temas más importantes que tiene Sinopsis de Psiquiatría. Un muy buen libro, tenemos ya 2 ediciones con él, es de lo más reconocido, es prácticamente el libro de psiquiatría. Hay pocos, yo creo que no tiene prácticamente competencia. Entonces, cuando hablemos de psiquiatría, básicamente nos estamos refiriendo a Kaplan y Sadok, son sinónimos. Ahora, en esta edición hubo algunos cambios, hubo algunas cosas que son más destacables. Por un lado, volvemos a integrar los criterios de CM5, aunque una forma más resumida, pero también agregamos una clasificación importante, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades en su versión número 10. La CIE-10, esto es súper útil para aquellos médicos que están en los hospitales y que tienen que ingresar las enfermedades de acuerdo con códigos. En los expedientes electrónicos se utilizan mucho los códigos, se ponen unos números y ese número identifica inequívocamente un padecimiento. Bueno, esos códigos están clasificados en la CIE-10 y vienen aquí bien descritos con incluso sus criterios. Entonces, una persona que tiene síndrome de depresión o de trastorno depresivo menor o mayor tiene un código específico para clasificación de enfermedades y además tiene un conjunto de criterios que hacen que el médico pueda diagnosticar de forma inequívoca este trastorno. Además, hay muchas viñetas clínicas. Esto es súper útil porque
A diferencia de otras especialidades, nuevamente, en psiquiatría les decía, tiene mucho que ver el relato del paciente, la experiencia del paciente, la vida del paciente, el cómo es su experiencia con la enfermedad y cómo es su experiencia con el trastorno a lo largo de su vida o en un episodio agudo. Eso sirve muchísimo, es de mucha utilidad en los libros de psiquiatría. Entonces, aquellos libros de psiquiatría que logran conjuntar esos casos, se llaman viñetas clínicas, esos casos clínicos con la experiencia de los pacientes con un trastorno, son muy valiosos. Entonces, en Kaplan y Zadok tenemos precisamente eso. Es una paciente de tal edad que está cursando con esto desde tanto tiempo, se caracteriza con esto, y esto nos hace integrar el diagnóstico de tal. El psiquiatra la vio, hizo esta consulta, abordó el trastorno de esta forma e estableció este tratamiento. Todo eso viene a lo largo de todos los diagnósticos que están en Sinapsis de Psiquiatría y son de muchísima utilidad. Ahora, esas son dos competencias que tenemos. Hay un libro de Elsevier, hay un libro también de Marván, pero les decía, la utilidad que tenemos con Kaplanizado, que es que básicamente no tenemos otra competencia. Kaplanizado, que es un libro que como decimos en México, se cuece básicamente aparte. Les dije, hay dos clasificaciones. Esto es de lo más importante que les pueden preguntar y de los puntos más fuertes que tiene el libro, que es integrar dos clasificaciones, DSM-5 y CIE-10. DSM-5 es la clasificación de todos los trastornos psiquiátricos por excelencia y CIE-10 es la clasificación de enfermedades. Entonces, en Kaplanizado que encontramos, este es básicamente un ejemplo, en este caso es el trastorno bipolar, de cómo podemos establecer los criterios para esta enfermedad, tanto en DSM-5 como en CIE-10. Y esto es lo que diferencia básicamente a Kaplan de cualquier otro libro de psiquiatría y de los mismos DSM-5. La CIE-10 es una clasificación pública, no hay necesidad de comprar un libro para consultar la CIE-10, pero el DSM-5 sí es un libro que publica bueno, en este caso lo publica Panamericana, pero bajo licencia de la Academia Psiquiátrica de Estados Unidos, en donde se emiten estas categorías. Ha habido ya muchas ediciones de DSM, y estamos en la más actual, que es la DSM-5. Pero en Kaplan y Zadok nuevamente nos dan la forma de interpretar esta clasificación, no únicamente la clasificación, sino cómo interpretarla, y lo más importante es qué hacer con ella, qué hacer con el paciente que tiene, en este caso, por ejemplo, trastorno bipolar de tipo 1. Y bueno, vamos a pasar ahora a otra edición. Este es un libro importante, es bioquímica, también lo publicamos ya hace muy poco. Es la octava edición de bioquímica de LIF, una edición que nos va bastante bien, es una bioquímica básica, no es una bioquímica médica. La bioquímica es esa disciplina que nos dice cómo funciona el cuerpo como un laboratorio, cómo procesamos las grasas, cómo procesamos los carbohidratos, cómo procesamos las proteínas, qué hace el cuerpo con ellas, cómo crea más proteínas, cómo utiliza la energía, cómo utiliza el agua. Todo eso es la bioquímica. Y un poquito más atrás, también nos explica cómo funcionan los ácidos nucleicos, cómo el cuerpo se va formando a partir de todas estas bases moleculares. Y lo más importante es cómo los desequilibrios en estos puntos fundamentales repercuten en enfermedades. Entonces, cuando falla el metabolismo de los azúcares, tenemos diabetes. Cuando falla el metabolismo de los lípidos, tenemos hiperlipidemias, y eso nos produce otro tipo de enfermedades como las cardiovasculares. Entonces, la bioquímica es muy importante en la formación de cualquier médico. Ahora, hay dos tipos de bioquímica, ustedes probablemente las han visto, la bioquímica básica y las bioquímicas médicas. La diferencia entre ambas es que, y esto es importante, por ejemplo, en nuestro país, la mayoría de los médicos salimos de las preparatorias, de los bachilleratos o de la educación media superior sin una educación bioquímica, de biología y de química orgánica y de química inorgánica completa. Entonces llegamos a las universidades, a las escuelas de medicina con muy poco conocimiento de estas bases de biología y química. Entonces, este libro ayuda precisamente a regularizar a todos esos alumnos que entraron a medicina sin tener todo ese antecedente de estudios de biología y de química. Por eso es que funciona también este libro, porque no los mete directamente a pensar en enfermedades y a pensar en desequilibrios de todos los procesos metabólicos, sino le da las bases de cómo entenderlos. Por eso es que el libro funciona también. En esta edición cambiaron algunas cosas. Es un libro que está muy orientado a que el estudiante entienda, aprenda y repase. Entonces lo hemos hecho así. En esta ocasión tenemos más ejercicios, más herramientas para que aprenda. Y a diferencia de la edición en inglés, por ejemplo, tenemos un capítulo que es exclusivo para la edición en español, que es el de agua y pH, que es un capítulo que en inglés se obvia porque
los estudiantes en Estados Unidos y en inglés y los estudiantes que estudian en escuelas de medicina angloparlantes tienen un trasfondo mucho más completo de biología y química, pero nuestro medio no. Entonces, nosotros definimos y desarrollamos con una universidad en el norte de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León, hacer este capítulo específico para incluirlo en esta edición. Y ese capítulo es agua y pH. Es fundamental para poder entender el resto de los procesos metabólicos que se llevan a cabo en el cuerpo. Y hay también mucho contenido exclusivo que está en The Point y que es exclusivo para la edición en español, que no existe para la edición en inglés. Hay competencia Harper de Bioquímica Ilustrada y este otro que es el Maquis de Bioquímica. Nuevamente, son bioquímicas básicas, no son bioquímicas médicas. Gran diferencia. La bioquímica médica es enfocada mucho en enfermedades. Es explicar el trasfondo bioquímico de las enfermedades y no tanto los procesos biológicos y químicos que se desarrollan en el cuerpo, como sí lo hace nuestro libro de LIR. Ahora, pasando a libros de Pocket, me imagino que todos ustedes los conocen, es una serie ya muy bien posicionada en el medio. Tenemos una cantidad impresionante de libros. Estos libros llegaron exactamente a atender las necesidades y las preferencias que tienen los estudiantes contemporáneos, que es no quiero estudiar tanto, no quiero leer tanto, no quiero agarrar un libro de 1,200 páginas para estudiar cardiología. Hablando de estudiantes de medicina, hablando de internos y hablando de residentes de primer año, no tienen tanto tiempo y no desean leer tanto. Entonces, el doctor Sabatín fue el primer autor de la obra que es Medicina, es una medicina interna de bolsillo, y lo que hace es resumir en un libro muy compacto que utiliza muchísimas abreviaturas, utiliza algoritmos, utiliza herramientas para que el estudiante no lea tanto y a la vez memorice. Para los estudiantes de medicina, las mnemotecnias son oro, los estudiantes de medicina utilizamos mucho las abreviaturas. Entonces, estos libros han condensado toda esa información siguiendo esa mecánica. Poco contenido, pocas páginas, volúmenes muy pequeños, se pueden guardar en la bata, pero que tengan muchas abreviaturas, que sean fáciles de leer y que le den mucha productividad a la persona que los lea. Entonces, si ustedes revisan medicina de bolsillo, se van a llevar toda una medicina interna, todo lo que van a ver en hospitalización, lo que van a ver en urgencias, lo que van a ver en padecimientos muy comunes, en un volumen muy compacto. Pero también tenemos cirugía de bolsillo, oncología radioterápica, anestesia, psiquiatría, pediatría, en fin, muchísimas especialidades que están cubiertas en este mismo formato y que la mayoría de ellas nos funciona bastante bien. Para este año vamos a traer una edición que ha salido de medicina de bolsillo, que es el doctor Sabatín, pero en este caso hay algo que hace diferente. No es el típico libro de bolsillo pequeño, chico, como medicina de bolsillo. En este caso tenemos una diferencia importante. Estos son casos clínicos. Los casos clínicos, como hace unos momentos les decía, son narraciones o descripciones vívidas de una experiencia o de un encuentro clínico. Es decir, un médico, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo aquí. Hay una descripción de un caso. Es una persona de tantos años de edad que se presenta a la consulta, con esta queja principal. A la revisión yo le encuentro esto, le hago estos estudios y después vienen una serie de preguntas. Esas preguntas hacen precisamente pensar al estudiante o a la persona que está leyendo en cómo llegar o confirmar o qué parte de la narración que hice al principio confirma o descarta el diagnóstico. Al final de cada capítulo hay una respuesta. Si esas respuestas están desarrolladas, se explica por qué la respuesta correcta es correcta y por qué las respuestas incorrectas son precisamente incorrectas. ¿Por qué son útiles estos libros? Porque cuando pasamos de tercero a cuarto, quinto y sexto años de las carreras, los estudiantes nos encontramos en una especie de limbo en donde tengo que integrar todo lo que aprendí de ciencia básica, que son anatomía, fisiología, bioquímica, todas esas ciencias básicas, y tengo que pasar a ciencia clínica. En ciencia clínica me van a enseñar ya a ver pacientes, explorar pacientes, hacer diagnósticos y hacer tratamientos de pacientes, pero no siempre puedo hacer esa integración básico-clínica. Por eso incluso hay en las universidades materias y asignaturas que hacen esa integración. Aquí es donde entran los casos clínicos precisamente. Ya que tenemos muy bien dominadas las ciencias básicas y pasamos a las ciencias clínicas, entonces encontramos este tipo de herramientas que nos ayudan a entender y aprender mejor la medicina, pero de una forma mucho más aplicada. Si lo queremos ver desde técnicas propedéuticas o técnicas pedagógicas, este tipo de aprendizaje es el famoso aprendizaje basado en problemas. Se le presenta al estudiante un problema, que es un caso clínico, y se le pide que lo resuelva, y que diga el diagnóstico, que diga por qué el diagnóstico se hace de esta forma, que diga por qué en la sangre va a encontrar estas anomalías o por qué en los estudios de laboratorio va a encontrar esas anomalías,
y por qué se le da ese tratamiento o qué tratamiento se le va a dar. Ahí es donde entra el aprendizaje basado en problemas y es donde entra la utilidad de este tipo de libros. Casos clínicos, los exámenes de residencia, por ejemplo, el examen de residencia en México y en muchos de los países está basado precisamente en casos clínicos seriados. Se presenta un caso clínico y después van a venir una serie de preguntas que están relacionadas específicamente con ese caso. Normalmente pasa que si la primera pregunta la respondimos mal, el resto de las preguntas van a estar mal, porque el diagnóstico va a depender de una decisión en una pregunta anterior y el tratamiento a su vez va a depender del mismo diagnóstico. Entonces, el médico o los médicos tienen que ser capaces de diagnosticar bien y aquí es donde entra la utilidad de este tipo de libros. Muy bien, el siguiente libro es Psiquiatría de Bolsillo. Ya les platiqué hace rato del papá de la psiquiatría, que es Kaplan y Zadoc, pero también tenemos una psiquiatría de bolsillo. ¿A quién buscamos que este tipo de libros les sea atractivo? Básicamente a los estudiantes que pasamos por cuarto año, quinto año de la carrera, tenemos una rotación que puede ser hospitalaria o puede ser en aula, en donde nos explican la psiquiatría. Les decía, la psiquiatría no es tanto una actividad hospitalaria, una actividad en donde veamos a pacientes en cama, una actividad muy clínica, sino es una actividad más enfocada a la entrevista, al poder entrevistar a los pacientes y escuchar cuál es la queja principal de los pacientes. Esto lo hacemos en psiquiatría, entonces en psiquiatría de bolsillo. Entonces van a haber padecimientos muy comunes, van a ver esas enfermedades y esos trastornos que son más comunes en psiquiatría, no van a ver toda la profundidad que tiene Kaplan y Zadoc, pero sí van a encontrar lo necesario para que el estudiante, para que el interno, por ejemplo, los internos que están en el área de urgencias, si llega un paciente psicótico, ¿qué hacer exactamente en esos casos? Y no únicamente darle un piquete de Ativan y mandarlo a dormir, sino qué hacer exactamente en esos casos en donde tenemos una emergencia psiquiátrica y buscamos tranquilizar al paciente, pero no noqueándolo, no haciendo lo que tradicionalmente se hace en psiquiatría, en urgencias, perdón, que es noquear al paciente y después investigar cuál era el trastorno psiquiátrico que lo estaba afectando en ese momento. Estas son las características más destacadas. Nuevamente, son los diagnósticos psiquiátricos más comunes, manejo de urgencias y la intersección con el sistema legal. También esto es muy importante porque la mayor o muchos de los trastornos psiquiátricos se traslapan con aspectos legales. Entonces, el psiquiatra tiene que estar muy cuidadoso, tiene que ser muy cuidadoso al abordar un paciente con un trastorno psiquiátrico para no infringir alguna de las normas o alguno de los derechos u obligaciones que puede tener un paciente. Y estas son la tabla de contenidos, estos son todos los contenidos que se evalúan en este libro. Si se fijan, es básicamente lo más común, cómo evaluar un paciente, y después de ahí los trastornos psiquiátricos más frecuentes, desde las terapias somáticas, las psicoterapias, poblaciones especiales y la psiquiatría en urgencias. Y después tenemos nefrología de bolsillo. Fíjense, hay dos cosas en la nefrología o en el abordaje del riñón importantes. Por un lado, es esta parte de todos los tubos y todos los conductos que emiten la orina hacia el exterior. La orina es siempre, esta es una definición de medicina, la orina es un ultrafiltrado de plasma, es decir, todo lo que está en nuestra sangre pasa por los riñones, se filtra y lo que sale de esa sangre es lo que emitimos a través de la orina. Bueno, todos esos conductos, todos esos tubitos que salen al exterior y que van a emitir la orina se ven en la urología. Es básicamente una ciencia enfocada o una especialidad médica enfocada a que esos conductos estén permeables y que el riñón pueda emitir su orina. Pero hay otra disciplina mucho más médica, mucho más científica, que es la nefrología. La nefrología lo que hace es investigar cómo funciona el riñón, cuáles son los procesos metabólicos que realiza el riñón y cómo hay enfermedades muy específicas de cosas microscópicas como los glomérulos y la nefrona que pueden hacer que una persona tenga insuficiencia renal. La insuficiencia renal es cuando el riñón pierde esa capacidad de filtrar la sangre y entonces todos esos metabolitos que expulsamos o que debemos de expulsar fuera del cuerpo porque son dañinos para nuestro cuerpo se acumulan y producen enfermedades, que es básicamente esto, que es la insuficiencia renal. Y al final, el libro aborda, aquí son algunas de las características, pero al final el libro aborda la terapia de sustitución. México es uno de los países que tiene las tasas más elevadas de diabetes y la diabetes en la mayor parte de los casos termina con insuficiencia renal. Entonces es importante que los médicos de primer contacto, los residentes, los estudiantes tengan una muy buena preparación en cómo enfrentarse a la enfermedad renal incipiente, a esos pacientes que empiezan con diabetes y saber cómo diagnosticar cuando esa diabetes se está complicando y está impactando ya directamente al riñón. Otra de las causas de insuficiencia renal más frecuentes y más comunes es la hipertensión arterial, que también repercute directamente en el riñón y que produce a la larga, si es que no se controla o no se maneja bien,
a la larga produce insuficiencia renal. Entonces es importante que los médicos y los profesionales de la salud tengan ese tipo de conocimientos. Estos son los tópicos que aborda este libro. Los más destacados es el equilibrio de ácido-base, que esto es algo de lo que es el riñón, es el órgano principal, tanto el riñón como la respiración, se encargan de mantener en equilibrio nuestros líquidos y mantener algo bien importante que son los ácidos y las bases. Eso es algo que se llama pH y que permite que el cuerpo esté en equilibrio y que el cuerpo y todas las células puedan hacer sus reacciones y sus procesos de forma normal. También enfermedades extrarrenales y lo que les decía, las terapias de sustitución renal. Recuerden, pacientes que tengan insuficiencia renal, que sean tratados con diálisis o con hemodiálisis, los médicos que los atienden y los médicos que les dan seguimiento, que muchas veces son médicos generales, tienen que tener este trasfondo de por qué se produce la insuficiencia renal y cómo se aborda en el paciente que tiene ya una necesidad de sustitución de la función renal. Y finalmente, aquellos que son más afortunados y que tienen la posibilidad de acceder a un trasplante. El libro también tiene al final una sección con sedimento. Esto es súper útil porque cuando nos hacemos un examen de orina, normalmente nos dan una descripción general de lo que es el sedimento, pero raras veces el médico lo puede ver. Normalmente leemos únicamente la descripción. Entonces, el libro nos enseña cómo son los sedimentos y cómo se puede ver a través de muestras reales de laboratorio el sedimento que aparece en la orina. Tenemos 2 libros de competencia. La realidad es que hay mucho contenido en cuanto a nefrología, pero son pocos los libros que nos dan este conocimiento mucho más resumido y en este formato que es mucho más portable como son los Pocket. Hay más libros de nefrología en nuestro catálogo. Por un lado tenemos Daugirdas, que es un sinónimo de nefrología, y también tenemos fisiopatología renal, un manual de trasplante renal, y otro más que es el desequilibrio de hidroelectrolítico, que es lo que les explicaba hace rato, cómo el cuerpo puede manejar la cantidad de agua, cómo el cuerpo puede manejar también los diferentes electrolitos que tenemos en el cuerpo. Y después tenemos uno que nosotros buscábamos ya desde mucho tiempo. México ocupa uno de los principales lugares en el mundo en cuanto a obesidad. Tenemos una cantidad importante de tanto de obesidad en adultos como de obesidad en infantil. Y esto es una enfermedad, está reconocida ya como una enfermedad, pero tiene muchísimas repercusiones en nuestra salud. Entonces, este libro se llama Obesidad, Evaluación y Tratamiento en la Atención Primaria. Está enfocado a médicos generales, está enfocado a estudiantes recién egresados, está enfocado a estudiantes de los últimos años, pero tiene algo que a mí me llamó mucho la atención cuando lo empezamos a evaluar. Me voy a pasar un poquito más hacia la tabla de contenidos. La obesidad normalmente se aborda desde muchas aristas. Es difícil que un solo profesional de la salud se pueda hacer cargo de un paciente obeso o de un paciente que tiene este tipo de enfermedad. Normalmente el tratamiento debe ser multidisciplinario y en él intervienen médicos, nutriólogos, a veces hay incluso psicólogos de la conducta, a veces hay cirujanos también que pueden hacer cirugía para corrección de peso. Entonces, hay muchísimos profesionales que pueden intervenir en la atención del paciente que tiene obesidad. Lo que me gusta a mí de este libro es que nos da precisamente esa visión completa, en dónde entra el bariatra, en dónde entra el nutriólogo, en dónde entra el endocrinólogo, en dónde entra el cirujano, qué hacer cuando se hace cirugía y qué hacer después de que se hace la cirugía. Entonces, es un libro bastante completo, nuevamente es para personas que se van a dedicar a la atención general, médicos de familia, médicos generales, como les decía, estudiantes de los últimos años y algunos especialistas que en su práctica cotidiana pueden ver a pacientes con este tipo de enfermedad, como son los endocrinólogos y los médicos internistas. Ahora, este libro de acá es un libro un poco más complejo, se llama Biomecánica, Bases del Movimiento Humano. Estos libros son libros para los profesionales que se dedican a ver el cuerpo como una máquina. Esa es la mejor forma de definirlo. El cuerpo como una máquina, en el cuerpo tenemos básicamente articulaciones, músculos y huesos. Esto es lo que se tratan estos libros. ¿Cómo es la relación entre músculos, huesos, articulaciones y ángulos? De forma tal que yo me puedo mover, de forma tal que tengo locomoción. Esto es lo que hacen los libros de biomecánica. Tenemos 2, en este caso es el Hamel, tenemos uno más que se llama Nordin, y ambos son 2 aspectos o son 2 formas diferentes de ver la misma disciplina, pero hacen eso, a darle a los estudiantes, son estudiantes de terapia física y rehabilitación. En mi caso especial y específico, yo lo veo mucha utilidad para los residentes de ortopedia y también para medicina del deporte. Todos aquellos que tengan que ver con alguna disciplina relacionada con el movimiento, tienen que saber bien cómo funciona el cuerpo en cuanto a la mecánica de sus partes biológicas, llámese huesos, llámese músculos y principalmente llámese articulaciones. Por ejemplo, casos muy fáciles de entender
Los ortopedistas, por ejemplo, cuando tienen una fractura, y es una fractura compleja, una fractura que va a tener una repercusión a la postre para la movilidad de los pacientes, tienen que saber cuál es la limitación de los rangos de movimiento. Por ejemplo, el codo, qué rangos de movimiento tiene, cuántos ángulos se puede mover el codo, y después de la fractura, qué tanto va a quedar limitado. Es posible que un paciente pueda quedar limitado después de una fractura. También aquí entran, por ejemplo, los médicos legales. Si una persona tiene un accidente de trabajo, el médico legal tiene que saber determinar cuál va a ser la implicación en cuanto a su locomoción de ese mismo accidente. Entonces tenemos dos libros. Estas son las características más destacadas de este, que es el Hamil. El libro incluye también un ebook. Hay muchísimas herramientas para aprender más, hay muchísimas herramientas para que el conocimiento se quede. Son libros un poco complejos porque hay fórmulas matemáticas, hay física, hay elementos de números y de operaciones que se tienen que hacer, pero son libros muy completos y que son básicos para todos esos profesionales dedicados al movimiento humano o dedicados al cuerpo humano como una máquina. Hay dos competencias. Nuevamente, son competencias interesantes, pero creo que nosotros en Vultures Club tenemos los dos mejores libros. Básicamente no hay muchos más. El de la derecha es un libro de trillas pequeño, el de la izquierda es un libro un poco más completo, pero ambos creo que no llegan al conocimiento que tiene, a la forma en la que los nuestros lo presentan. Estos son los temas que vienen tratados en este libro. Si se fijan, es nuevamente anatomía funcional, biomecánica en cuanto a cómo se mueven las articulaciones, y hay mucha física, hay cinemática, hay cinética, y hay muchas cuestiones más relacionadas con ciencias físicas. Bueno, otro de aquí, este es Fisiología Cardiovascular. Es un libro para estudiantes, básicamente. Lo que habla aquí es cómo funciona el cuerpo. A mí me gustan mucho estos libros porque no todos los libros nos enseñan cómo funciona el corazón en específico. El corazón en específico es una máquina hermosa porque es una bomba que tiene la capacidad de contraerse, básicamente apretarse para expulsar sangre y que esa sangre llegue a todo el cuerpo. Entonces tiene una función de bomba. Para hacer una función de bomba tiene un músculo. Ese músculo es un músculo muy específico que solamente tiene el corazón, no es igual al resto de los músculos en el cuerpo. Y lo más importante, lo más interesante del corazón es que además está inervado, tiene muchísimos nervios y es automático. El corazón, nosotros no nos programamos ni le estamos diciendo al corazón que lata, él lo hace en automático. Y eso viene de una serie muy compleja de conexiones que vienen desde el cerebro, pero que a su vez de que son complejas, son difíciles de interpretar y son difíciles de estudiar. Aquí es donde entra la utilidad de este tipo de libros. Cómo enseñarle a los estudiantes el funcionamiento del corazón, cómo enseñarles el funcionamiento también de los vasos, por qué los vasos, por qué las venas se nos empiezan a hacer un poco más feas, por qué las arterias se empiezan a apretar y eso hace que se nos suba la presión. Y ese tipo de cosas vienen bien detalladas aquí. Tenemos un libro de fisiología respiratoria que se llama el West. Esa es la contraparte, pero enfocada hacia la medicina cardiovascular. Esas son características importantes, todas las secciones que tiene, las figuras, las diferentes herramientas que tiene para que el estudiante aprenda o el lector aprenda, y algunos capítulos nuevos y el contenido que tiene disponible en línea. Esta es una de los ejemplos. Lo puse aquí porque a mí me gusta mucho ver cómo los autores tratan de exponer cosas complejas. Específicamente, por ejemplo, hay términos muy complejos en cardiología y por eso es que es una especialidad bastante difícil. Y esos términos vienen muy bien explicados aquí. Por ejemplo, el gasto cardíaco, cómo evaluar el gasto cardíaco, por qué la precarga es de una forma, la poscarga es de otra forma. Son un montón de términos que tienen los cardiólogos, pero son complejos. Entonces, lo que hace el libro es bajarlos a nivel de un estudiante de segundo año, de tercer año. Y ahí es donde entra la utilidad de este libro. No nada más estudiantes, aquellos residentes que acaban de entrar, por ejemplo, en medicina interna y que quieren tener un repaso concienzudo de lo que es la cardiología o la medicina cardiovascular, pueden encontrar en este libro muchísima utilidad. Hay dos libros, uno es de desarrollo mexicano, que es de un cardiólogo mexicano, que es el doctor Alex Anderson, y hay uno más de fisiología cardiovascular. Ambos casos son buenos libros, pero nuevamente en el caso de fisiología cardiovascular viene también renal y respiratorio. Entonces hace una mezcla integral de los tres sistemas, pero se pierde mucho en hacer esa distinción entre qué es lo cardiovascular, qué es lo renal y qué es lo respiratorio. Este libro de aquí es Fisiología del Ejercicio, es un libro enfocado precisamente a esto, que es la fisiología del ejercicio. ¿Qué es lo importante de la fisiología del ejercicio? Es que, y eso se los digo como médico, normalmente nos dicen,
La premisa principal que tenemos, que les decimos a los pacientes es, señor, señora, paciente, haga ejercicio, pero normalmente no les sabemos decir qué tipo de ejercicio. ¿Va a ser ejercicio vascular? ¿Va a ser ejercicio aeróbico? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué tipo de ejercicio puede hacer? ¿Qué limitaciones tiene el paciente? ¿Qué edad tiene el paciente? ¿Qué ejercicio le puede recomendar a un paciente que está en la adolescencia? ¿Qué ejercicio le puede recomendar a un paciente que está en la tercera edad, por ejemplo? Entonces, ese tipo de cosas se ven en fisiología del ejercicio, por un lado, en donde nos explica cómo es que funciona el cuerpo, cómo es que reacciona el cuerpo hacia el ejercicio, cuáles son los efectos que tiene el ejercicio en el cuerpo. Y esa es la base para que los médicos y cualquier profesional que vea pacientes pueda encontrar en un libro como este. ¿Qué hace el cuerpo con el ejercicio y qué hace el ejercicio con el cuerpo? Esas son básicamente las dos cosas que se ven en este tipo de libros. Estas son algunas de sus características y aquí voy a saltar rápido a lo siguiente porque quería enseñarles esto. Los libros de fisiología del ejercicio tienen estas características. Son libros que son muy bien pensados, que tienen una cantidad importante de herramientas en donde el autor lo que trata de hacer es decirle a los lectores, quiero que aprendas, porque sé que son cosas complejas y quiero que aprendas de la mejor forma. Entonces tienen muchísimas herramientas, cosas curiosas como sabía usted, casos clínicos, más que explorar, preguntas de revisión, aplicación en la investigación, en fin, lo que ustedes me digan, la herramienta que ustedes me digan está sintetizada en este tipo de libros. Un libro muy interesante, hay dos competencias. La verdad es que las competencias se han ido quedando. Teníamos otro libro mucho más grande que también estamos buscando hacer una nueva edición, pero buscábamos un libro un poco más pequeño. El que tenemos es un tratado, es un libro de texto, y buscábamos un libro un poco más pequeño que pudiera ayudarles también a estudiantes de otras disciplinas, no necesariamente o únicamente a los fisioterapeutas. A mí me interesaba y a la editorial le interesaba también tener un ejemplar que fuera útil para médicos, por ejemplo, para personas que no necesariamente están metidas en la fisiología del ejercicio como profesionales, como los terapeutas físicos, como los médicos del deporte, sino también para un público mucho más amplio. Ahora, este libro de aquí tiene uno de los nombres más importantes en la ortopedia, que es Hoppenfeld. Hoppenfeld es sinónimo de exploración neurológica en ortopedia, es sinónimo de cirugía ortopédica. Entonces, en este caso tenemos un libro de fracturas. Fracturas, quizás ustedes conozcan EGOL. EGOL es una obra que lo que hace es clasificar las fracturas y se los pongo muy fácil por qué funciona tanto EGOL. EGOL nos funciona y nos funciona muy bien porque las fracturas tienen clasificaciones. A medida que el conocimiento médico se va haciendo más especializado, también se va haciendo más específico y más compartimentalizado. Entonces, las fracturas tienen clasificaciones de acuerdo con el trazo de la fractura, dónde está ubicada la fractura, si la fractura se movió, si hay muchos fragmentos de la fractura. Y ahí es donde entra la utilidad de EGOL, el darnos la clasificación de las fracturas. Algo que EGOL no hace es decirnos qué hacer con las fracturas. Y aquí es donde entra Hoppenfeld, que nos explica cómo se reparan esas fracturas, si la reparación va a ser cerrada, es decir, se pone un yeso, se pone un aparato de yeso, una férula o algún otro instrumento que haga que la fractura se enderece, o se hace una reparación abierta, que la reparación abierta es abrir y poner un instrumento que va a ser reducción de la fractura. Puede ser una placa de titanio, puede ser un clavo, puede ser algún otro instrumento que lo que haga es reducir esa fractura. Y este libro es el que nos lo explica. No es técnica quirúrgica. La técnica quirúrgica es decir, cómo se abre la piel, cómo se mete el instrumento, cómo se repara la fractura y después cómo se cierra. En este caso es únicamente la descripción de los procesos y cómo es que se deben hacer toda esta parte de la reparación, pero también cómo se hace la rehabilitación. Qué maniobras, qué acciones debe de tener el paciente para rehabilitarse de una fractura. Todo esto viene condensado en este libro. Estas son las características que tiene. Hay muchísimas cosas relacionadas con el manejo de las fracturas, pero nuevamente es manejo quirúrgico, manejo médico en caso de que no haya cirugía y también rehabilitación. Y nuevamente también la forma de darle el seguimiento a las fracturas. Hay radiografías, hay muchos estudios de imagen, hay ilustraciones y hay muchísimos elementos que ayudan a las personas y ayudan a los lectores a dar ese seguimiento bueno de las fracturas. Esta es la tabla de contenidos completa. Hay muchísimas, obviamente, hay fracturas de todo el cuerpo. Yo destaqué algunas interesantes, por ejemplo, la fractura del acetábulo, que es la fractura de la cadera frecuente en las mujeres cuando tienen ya algunos años y llegan a tener caídas. Hay muchas fracturas de acetábulo, hay fracturas de cabeza de fémur, hay fracturas también en el radio distal, frecuente también en las mujeres y en los hombres de edad avanzada que llegan a caerse. Entonces es cómo repararlas,
qué hacer con el paciente e importante cómo rehabilitarlo, cómo regresarlo a sus funciones que tenía antes de la fractura. Este libro de aquí es un libro original que lo hicimos con un autor español, se llama Neurodinámica en la práctica clínica. ¿Y este libro qué características tiene? Primero voy a empezar diciéndoles qué es la neurodinámica. Y la neurodinámica es una subdisciplina de la terapia física en donde a través de mucho conocimiento científico se ha encontrado que no todos los padecimientos, musculares o osteomusculares tienen una relación estructural con los músculos o los huesos, sino que hay muchas ocasiones en donde uno de esos nervios o de los nervios que inervan precisamente los músculos está comprimido, que hay algo que lo está apretando y que eso está produciendo un dolor que se llama específicamente dolor neuropático. Eso sucede en el cuello, eso sucede en la espalda, sucede a veces en algunas de las articulaciones en el codo y en la rodilla. Y la forma de resolverlo es a través de técnicas de liberación nerviosa. Y esas técnicas de liberación nerviosa vienen descritas aquí, precisamente en la neurodinámica. Es un libro original, como les decía, el autor es un terapeuta físico español muy connotado, pero es también un experto en neurodinámica y este es el área de oportunidad de este libro. No son pocas las obras que atienden específicamente esa liberación neural a partir de maniobras realizadas precisamente con las manos. Estas son las características que tiene el libro. Hay muchísimas fotografías. El diseño que hicimos fue para mejorar mucho la visibilidad de las diferentes maniobras que se realizan para liberar los nervios y para darles esta nueva utilidad a los pacientes a partir de un dolor que los estaba limitando. Y también hay códigos, el doctor, bueno, el fisioterapeuta nos ayudó con códigos QR para darnos contenido audiovisual, para enseñarnos a través de videos cómo se realizan estas maniobras de liberación nerviosa. Estos son los temarios, resalto yo dos. Uno son las pruebas neurodinámicas. Las pruebas neurodinámicas son pruebas encaminadas a determinar qué nervio en específico es el que está siendo comprimido y el tratamiento, cuáles son las maniobras que puedo hacer para liberar ese nervio. Útil para estudiantes de terapia física y rehabilitación, y si hay algún médico en rehabilitación, también es muy bueno para aquellos profesionales que se dediquen específicamente a la rehabilitación, en el sentido, por ejemplo, hay muchos pacientes, por ejemplo, que llegan a tener síndromes de apretamiento nervioso, de compresión nerviosa de la muñeca, y que no quieren o no desean el tratamiento quirúrgico de un ortopedista. Y hay muchísimos casos en donde el tratamiento de terapia física y rehabilitación ha sido más que suficiente que hacer la cirugía que normalmente hace un ortopedista. Ahí es donde entra la utilidad de este tipo de libros. Estos son algunos ejemplos de tratamientos y son algunos ejemplos de las maniobras que se hacen para diagnosticar este tipo de padecimientos. El que sigue es un manual Washington. Ustedes conocen bien la serie Washington, uno de los libros que se hacen en la Universidad de Washington, que está en San Luis. Y en este caso es un manual de alergia, asma y inmunología. A mí me gusta mucho la alergia, o bueno, las alergias, porque son padecimientos o son condiciones que llegamos a tener los seres humanos relacionadas con el ambiente y cómo el ambiente incide con nosotros. En últimos tiempos, las alergias han tenido un auge importante porque han estado creciendo. Ha habido más casos de pacientes pediátricos e incluso de pacientes adultos que llegan a manifestar alergias relacionadas nuevamente con el ambiente. Es algo que el ambiente incide sobre nosotros. Y la mejor forma de hacer el tratamiento del abordaje de estos pacientes es estudiar a qué son reactivos esos pacientes. Si reaccionan al ambiente, si reaccionan hacia el polen, si reaccionan hacia los insectos, si reaccionan a lo que ustedes me digan, podemos reaccionar. Podemos reaccionar a medicamentos, podemos reaccionar a alimentos, podemos reaccionar a muchísimas cosas y eso producirnos alergia. Ahora, hay otro tema muy interesante que es el asma. El asma es una enfermedad pulmonar en donde los pulmones básicamente no pueden expandirse y al no poder expandirse, el paciente siente que se está ahogando. Es muy característico que tienen sibilancias, suena como, los niños lo refieren como un pollito. Cuando respiran, escuchan cómo el pollito se está trinando y esa es una de las características más destacadas de lo que tiene el asma. Bueno, el asma tiene diferentes y a lo largo de los años ha tenido muchos enfoques de tratamiento. Hace muchos años, ustedes lo conocen, probablemente hayan visto los inhaladores donde la persona se daba un disparo y eso hacía que el pulmón empezara se expandiera otra vez. Eso se llama salbutamol, el salmeterol o alguno de los derivados. Eso fue una revolución en la medicina, pero también tenía efectos secundarios, efectos adversos que eran indeseables.
En la actualidad, el tratamiento del asma ya no es únicamente a través de broncodilatadores, también hay inmunoterapia y ahí es donde entran ese tipo de libros. En enseñarle al médico y enseñarle al estudiante que no únicamente tiene que dar antihistamínicos, que no únicamente tiene que dar medicamentos reactivos, es decir, quiero quitar el síntoma, sino que puedo darle inmunoterapia para prevenirlo. Ahí es donde está la utilidad de este libro, la prevención de las enfermedades alérgicas y la prevención del asma. Esas son las características detalladas, un libro completo en cuanto a todos los padecimientos alérgicos, en cuanto al abordaje del asma y en cuanto al abordaje de las bases inmunológicas de ambos padecimientos y del tratamiento. Les decía, el tratamiento del futuro de las alergias, del asma y de todos estos padecimientos reactivos es el tratamiento inmunológico, el bloquear todos esos mediadores que nosotros mismos producimos para que no tengan un efecto negativo en el cuerpo. Hay dos libros importantes de competencia. Por un lado está el Middleton, un clásico de la alergología esencial, y por otro lado tenemos la alergología pediátrica que se enfoca más en pacientes pediátricos. Nuestro Washington es completo, es un poco más pequeño, pero es muy rápido en enseñarnos lo que necesitamos saber específicamente de estos padecimientos. Estos son los contenidos importantes, temas bien importantes, cómo diagnosticar alergias. Hay pruebas en la piel, hay pruebas en donde uno precisamente provoca, se llaman pruebas de vocación o de provocación, provoca la alergia y tratamos de ver qué tanto reacciona el paciente. Se hacen inyecciones, se le da a inhalar algo y vemos si eso produce broncoconstricción. También hay pruebas de función pulmonar para saber qué tanto el paciente tiene y para clasificar el asma, por ejemplo, qué tan grave es su asma y para clasificarla. Esto es bien importante porque el tratamiento del asma depende de la clasificación. Si es un asma muy ocasional, entonces tiene una base de tratamiento, pero si es un asma que se produce 2 o 3 veces por semana, tiene otro tratamiento completamente diferente. Y ahí es donde entra en la utilidad de este tipo de libros. Luego para febrero, que ya es este mes, tenemos este libro que es Fisiopatología Pulmonar de West. La fisiopatología es una ciencia que estudia cómo nos enfermamos, por qué nos enfermamos y por qué producimos la enfermedad. ¿Qué son las cosas que determinan que yo me llegue a enfermar? En este caso, es fisiopatología pulmonar. La fisiopatología pulmonar, este libro, los West, son todos los libros, son 2 libros, Fisiología y Fisiopatología Pulmonar. En la parte superior tienen este símbolo súper importante. Este símbolo simboliza precisamente el alveolo. El alveolo es un saquito muy pequeño que está en los pulmones y que está en contacto con las arterias. Esta parte de aquí son las arterias. Entonces el aire entra por aquí y a través de un prácticamente magia, no es magia, hay mucha fisiología ahí, se hace el intercambio para que pase oxígeno, hacia la sangre y de la sangre abandone dióxido de carbono, que es el que exhalamos cuando estamos respirando. Esta es la base básicamente de ambos libros. Por un lado, en la fisiología nos enseñan cómo respiramos, por qué respiramos, qué se produce cuando respiramos, y en el caso de fisiopatología pulmonar vemos qué es lo que pasa cuando todo falla. Ahora tengo aquí, en este lado esta es la tabla de contenidos de fisiopatología pulmonar. Si se fijan, la primera parte es la sección de fundamentos o de las cosas básicas. Eso es la fisiología pulmonar. Todo lo demás, todo lo que viene en los siguientes capítulos y en las siguientes secciones son alteraciones que suceden cuando una persona puede enfermarse de algo pulmonar. Del lado derecho está la parte de el West normal de fisiología y del lado izquierdo tenemos, no al revés, de la parte del lado izquierdo tenemos la fisiología básica y del lado derecho tenemos toda la parte de patología. Entonces, todo esto que está de este lado, que son bases, que son intercambio gaseoso, que es la sangre, que es cómo ventilamos, que es la máquina de ventilación, cómo se convierte en un saco, en los pulmones en un saco que se expande y se contrae, todo esto, toda esta sección viene resumida en esta primera parte que viene en fisiopatología pulmonar. Y después de ahí, la segunda parte y la tercera parte es patología. ¿Por qué fallan las cosas y por qué llego a tener enfermedades? Ahí es donde entra fisiopatología pulmonar. ¿Para quién sirve? Para todos aquellos que tengan que ver con ventilación, todos especialistas o estudiantes que tengan que ver con ventilación. ¿Quiénes son? Anestesiólogos. Todo el tiempo están viendo personas que deben de estar ventilando bien. Puede ser que un anestesiólogo, cuando es anestesia, por ejemplo, completa, anestesia de que el paciente se duerme, normalmente el paciente está intubado y tiene que necesitar soporte ventilatorio. Entonces, el anestesiólogo tiene que saber bien cómo manejar la ventilación normal y cómo actuar cuando hay una anomalía en la ventilación. Obviamente los neumólogos, internistas, medicina ocupacional, los médicos ocupacionales, porque a veces en los lugares de trabajo estamos expuestos a diferentes químicos que pueden tener una repercusión en la ventilación
y pueden hacer que nuestros pulmones no funcionen de la mejor forma o nos pueden dar alergias. Entonces ahí es donde entra la utilidad para este tipo de profesionales. En marzo tenemos una nueva edición de uno de los libros, yo creo que de los mejores libros que hay de oftalmología general. En oftalmología general hay muchos libros, hay libros interesantes, pero en este caso tenemos uno de los mejores que hay en el mercado, que es de una de las mejores instituciones que hay en el mundo, que es el Wills Eye Hospital. Es un libro que funciona muy bien porque nos da dos visiones de la oftalmología. Por un lado, la oftalmología de consultorio, en donde yo voy a ver a muchos pacientes con enfermedades comunes, conjuntivitis, epífora, diferentes enfermedades que son muy comunes, enfermedades de los ojos que son muy comunes en los pacientes, pero también me da enfermedades o padecimientos agudos que puedo ver en urgencias. Ahí es donde entra la utilidad de este libro, un libro muy completo. De este lado tenemos, hay dos competencias. Un lado tenemos McGraw-Hill, que tiene un libro hecho por el rector de la UNAM. Es un libro interesante, pero es un libro para el médico general. Está muy enfocado a estudiantes de medicina, a estudiantes de cuarto año. Por ahí va ese libro. En el caso de nosotros, estamos más enfocados a estudiantes más avanzados, a médicos generales que tengan pacientes en consultorio y para urgenciólogos que tengan pacientes con padecimientos oftalmológicos en urgencias. Estas son la tabla de contenidos, muchísimo diagnóstico, tema importante sobre trauma, qué pasa cuando hay contusiones en los ojos, qué pasa cuando hay trauma penetrante en los ojos, después enfermedades específicas a cada uno de los diferentes apartados que tiene el ojo. El ojo es una máquina impresionante, pero es un globo, es una pelota llena de agua, y esa pelota llena de agua tiene diferentes secciones y cada una de esas secciones puede tener diferentes enfermedades. Entonces, el libro aborda precisamente cada una de esas secciones y nos da las diferentes enfermedades que puede tener. La parte de retina es muy completa, la parte de imagenología es muy completa también, pero es un libro de oftalmología general con una parte importante de atención de urgencias oftalmológicas, útil para residentes de los primeros años de la especialidad, para estudiantes de medicina y residentes de otras especialidades que puedan llegar a ver este tipo de pacientes como los urgenciólogos. En abril tenemos la segunda entrega de una colección de libros que tenemos sobre virología. La colección se llama Fields, que fue el primer doctor que empezó con esta entrega. Antes era un libro de texto enorme y ahora se ha sintetizado y se ha dividido en diferentes volúmenes para entregarnos diferentes secciones que nos hablan de diferentes tipos de virus. En este caso, el tomo 2 o el volumen 2 es un virus de ADN. Y me voy a saltar esto de la descripción para enseñarles cuáles son los virus de ADN y por qué son importantes. Todo esto son la tabla de contenidos de este libro. Y los virus de los que vamos a hablar aquí, en este libro habla de todo lo que tiene que ver del virus. Es un libro de especialidad o subespecialidad, entonces habla de cuestiones muy moleculares, cuestiones muy particulares de cada uno de los virus, cómo un virus entra al cuerpo, qué hace el cuerpo con él, qué hace el virus en el cuerpo y por qué producen enfermedades. Ahora, ¿cuáles son los virus de DNA? Pues básicamente los virus de la hepatitis, que son un chorro, son muchos, y que producen mucha patología, desde la muy inocua hepatitis A hasta la muy fea hepatitis C y la muy fea hepatitis D. Pero también tenemos todos los virus de la familia de los herpes virus. Normalmente conocemos a los herpes por los fogazos, que son de los más comunes, pero hay una cantidad importante de virus herpes que incluso, por ejemplo, en el caso de la varicela, el virus de la varicela zoster es un virus herpes también, que puede permanecer latente durante muchos años y producir zóster durante la edad adulta de la persona. Entonces hay muchísimo dolor. Esa parte de que un virus puede permanecer residente en un cuerpo sin hacer enfermedades hasta que el cuerpo tiene un bajón de defensas o hay una situación que produce que el virus se reactive, viene súper bien explicado en ese tipo de libros. Entonces, hay tres grandes grupos. Por un lado tenemos los papilomas, que son lesiones precancerosas. Después tenemos los herpes virus, tenemos los hepatnavirus, que son los de las hepatitis, y hay por ahí también me parece que están los adenovirus, que son unos virus que producen un tipo específico de catarro y que además se utilizan, por ejemplo, si han escuchado que algunas de las vacunas de coronavirus utilizan otro virus, son adenovirus. Los utilizan prácticamente como camión de pasajeros. Meten la información del virus, del coronavirus, en un adenovirus y ese adenovirus es el que nos inyectan, aunque ya no tiene armas, ya no es malo, por decirlo así, ya no produce enfermedad. Ahí es donde radica la utilidad de saber cómo funcionan todos estos virus de DNA. Para mayo tenemos otro libro también de oftalmología. Es un libro de cirugía de córnea y catarata,
Ustedes saben, pacientes que tienen catarata, hay un procedimiento muy común que se realiza, que es la facoemulsificación, que es básicamente quitar la catarata y poner un lente intraocular. Esa cirugía es una cirugía de subespecialidad, de especialidad también para muchos oftalmólogos, pero de subespecialidad hay una subespecialidad en córnea y catarata, y esa subespecialidad se ve beneficiada, y también los oftalmólogos generales, por libros de este tipo, en donde explican que no todo es la facoemulsificación, hay otros padecimientos, otros procedimientos que se pueden utilizar para corregir la córnea, pero no nada más la catarata, pero no nada más la catarata, también hay mucha patología en córnea que tiene que solucionar el especialista en oftalmología o el subespecialista. En este caso tenemos dos libros de competencia, uno habla dedicado completamente a la facoemulsificación y por otro lado el de cirugía de cataratas pediátricas. Pero en el caso del libro de nosotros tenemos no nada más cataratas, hay muchísimas más patologías en estas dos estructuras. Tenemos consideraciones de lentes intraoculares, colocación de lentes intraoculares y cirugía refractiva en la córnea. Este es súper útil porque nos habla también de cómo podemos incidir en esas patologías ópticas, pero relacionándolo directamente hacia la córnea. Hay un libro también, este es un libro un poco de nicho llamamos a que son esas especialidades en donde no hay un mercado muy amplio, como si fuera anatomía, como si fuera la medicina interna, como si fuera la cirugía general, pero sí hay una utilidad diagnóstica y terapéutica muy marcada en la medicina nuclear. En la actualidad son los cardiólogos, los endocrinólogos, los mismos profesionales de radiología e imagen que hacen intervenciones terapéuticas basadas en radionúclidos. Los radionúclidos son elementos químicos que son capaces de reaccionar con algunos estudios de imagen. Entonces, si se fijan, la ilustración de cubierta tiene puros estudios de imagen. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se ha identificado que la medicina nuclear, hace muchísimos años nos decían, ¿cómo identificas metástasis en un paciente? Bueno, le tienes que hacer un gamagrama. El gamagrama es la esencia básica del diagnóstico utilizando radionúclidos, pero en la actualidad no es el único. Hay muchísimos estudios que utilizan los endocrinólogos, que utilizan los cardiólogos también, que utilizan incluso los hepatólogos para saber el funcionamiento básico de sus respectivos órganos, no únicamente para metástasis. Ahí es donde tenemos la utilidad de este libro. En otras especialidades que hacen uso de estas herramientas de diagnóstico para hacer sus tratamientos. Y hay muchos estudios ya en la actualidad. Están los PETs, el famoso PET, que es tomografía por emisión de positrones, el SPECT, que es otro tipo de imagen diagnóstica, y todos ellos utilizan estos radionúclidos, esos elementos químicos que reaccionan con estudios de diagnóstico para darnos una visión mucho más clara de lo que está sucediendo. En algunos casos incluso son imágenes dinámicas. Podemos ver en tiempo real cómo el medio de contraste o ese radionúclido está interactuando con el cuerpo y eso se refleja en un estudio de imagen. Ese es el temario. Hay bases, las bases son un poco físicas, un poco químicas también, pero nos explican cómo es que funcionan estos núcleos y después todas las utilidades que tienen estos estudios en las diferentes especialidades en las que se utilizan. Cardiología, medicina respiratoria o neumología, endocrinología, y después viene la explicación de estudios específicos, como en este caso que es el PET y la resonancia magnética con PET. Después tenemos Koiner, que es nefrología. Ya les hablé hace rato un poco de lo que es la nefrología. Me voy a ir un poco más rápido con esto. Este libro lo que hace es, cuando nosotros estamos en una unidad de cuidados intensivos como pacientes, la mayor parte de los pacientes que llegan a descompensarse se descompensan por dos cosas. Por un lado puede ser la respiración, que el paciente ya no pueda respirar, pero para eso tenemos ventiladores. Y por otro lado, por el riñón. En el riñón tenemos diálisis, tenemos otros elementos o herramientas que podemos utilizar para suplir la función del cuerpo normal, pero es difícil. Los pacientes se enferman y mueren por este tipo de desequilibrios. Normalmente no es el corazón el que acaba con la vida de un paciente en terapia intensiva. Normalmente o son los pulmones o son los riñones. Entonces, ese equilibrio de líquidos, electrolitos, de sustancias que están circulando en el cuerpo, lo lleva un nefrólogo. Y en las terapias intensivas son especialistas o a veces subespecialistas. En México, por ejemplo, la mayor parte de las terapias intensivas en los hospitales
hospitales de segundo nivel las llevan internistas, no hay especialistas en terapia intensiva. La terapia intensiva puede hacerla un internista, la puede hacer un anestesiólogo, la puede hacer un especialista específico de medicina interna, pero también hay nefrólogos, hay neumólogos que pueden intervenir en el manejo de este tipo de pacientes. Ahí es donde entramos con este libro. Todos aquellos pacientes que tengan esos desequilibrios en cuanto a constantes nefrológicas se tienen que ser tratados por este tipo de profesionales que van a tratar por todos medios de equilibrar esas relaciones. Es curioso, pero es todo un arte el ver cómo van subiendo ciertos parámetros y hay que ponerle de otra cosa y ponerle de esta cosa para que el paciente esté equilibrado, que es lo que se hace en la terapia intensiva, mantener al paciente o tratar de mantener al paciente equilibrado. Y después tenemos este libro que es del doctor Marino. Marino es un sinónimo de terapia intensiva, es básicamente una de las figuras más representativas. Si utilizamos el término en inglés, es un rockstar, es una celebridad en la terapia intensiva. Y en esta ocasión presenta algo bien interesante. Históricamente hemos creído que si un paciente está cansado hay que ponerle oxígeno, si un paciente se desmayó, hay que ponerle oxígeno, si un paciente está hospitalizado, básicamente hay que ponerle oxígeno. Y eso ha sido una situación particular y constante en todos los pacientes que están hospitalizados e incluso en los que no están hospitalizados. El creer que el oxígeno es una de las panaceas del tratamiento. Sin embargo, no es así. Lo que hace el doctor Marino en esta obra es cuestionarse y cuestionarnos a todos los profesionales de la salud de que el oxígeno no necesariamente es una cosa buena. Hay muchas utilidades del oxígeno como herramienta terapéutica y obviamente el oxígeno dentro de todos los procesos bioquímicos que tiene el cuerpo tiene una utilidad, pero también hay, y aquí lo vemos en la segunda sección del libro, la segunda sección habla de qué tan destructivo es el oxígeno. Y, por ejemplo, una de las teorías más aceptadas en cuanto al envejecimiento es precisamente porque nos vamos oxidando y es esa reacción que tiene el oxígeno con los tejidos, con la piel, con las diferentes fibras que tenemos y proteínas que tenemos en el cuerpo que se van degradando y nos vamos haciendo viejos. Entonces, no necesariamente el oxígeno es una herramienta terapéutica que debe utilizarse en todos lados. Ahí es donde está la pregunta y el paradigma de este libro. ¿Para quién vamos dirigidos? Todos aquellos que tengan que ver algo con la respiración. Anestesiólogos, cuidados intensivos, medicina interna, rehabilitación, terapeutas ventilatorios, toda aquella persona que tenga que ver en algo con respiración puede verse beneficiado con con este libro. En junio tenemos un libro interesante para corrección de defectos de visión, este manual láser en oftalmología. Y siempre que hablamos de láser en oftalmología, pensamos en LASIK, esta cirugía para corrección de refracción, para corrección de uso de lentes. Pero el láser no es lo único, o la corrección de defectos de refracción no es la única utilidad que tiene este libro, que tiene el láser, perdón. El láser se utiliza en otro tipo de padecimientos para corregirlo. El láser es una luz que se emite con una intensidad muy determinada y esa luz con esa intensidad tiene la capacidad de básicamente quemar y corregir defectos. Eso es lo que hace en esencia el láser. Pero no únicamente se trata de corregir defectos en la córnea para que podamos ver mejor. También les voy a enseñar el contenido. Toda esta parte que está aquí descrita son todas las aplicaciones que tiene. Hay aplicaciones en los procedimientos refractivos, en los procedimientos de córnea. También hay aplicaciones en los procedimientos de glaucoma. El glaucoma es el aumento de la presión del ojo. El ojo, les decía hace rato que es una bolsa que tiene líquido en el interior y al tener un líquido en el interior está sometida a presión. Si la bolsa o el ojo en este caso tiene ese líquido adentro y ese líquido adentro continuamente se está produciendo y no hay una forma de drenarlo hacia afuera, entonces la presión del ojo empieza a aumentar y las estructuras interiores del ojo empiezan a fallar. Entonces la gente se va quedando ciego, nos vamos quedando ciegos cuando tenemos glaucoma. Por una forma de corregir el glaucoma, hacia cirugía, se llama trabeculotomía, y se hacía una apertura para poder empezar a filtrar todo ese líquido que está dentro de la bolsa, pero también se puede hacer a través del láser, y es el tratamiento más moderno para el tratamiento del glaucoma, ha sido revolucionario el poder tener una herramienta que no necesariamente sea quirúrgica, lo quirúrgico era muy difícil, sino tener herramientas un poco más seguras, como el caso del láser, para poder corregir el glaucoma. Pero también hay tratamiento de catarata, también hay tratamiento de retina y de vitrio. El vitrio es una estructura del ojo que tenemos y que lo que hace es estar puesto entre la retina y los lentes ópticos que tiene el cuerpo, un lente que tenemos al interior.
El vitrio tiene mucho recirculación de líquidos y mucha recirculación. Y a veces esos líquidos pueden, o a veces esas estructuras pueden quedarse flotando dentro del cuerpo, o dentro del ojo, perdón. El láser precisamente hace eso, destruir esas cosillas que van volando adentro del ojo y se hace sin cirugía. Es algo súper interesante. Y finalmente la oculoplastia, que es el tratamiento un poco más estético, pero utilizando láser. Y ahí es donde entra este libro. Este es básicamente un libro de especialidad y subespecialidad para personas que se dedican a los padecimientos oftalmológicos. Después tenemos el manual de procedimientos de anestesia de uno de los mejores hospitales en el mundo, que es el Massachusetts General Hospital. Este libro nos va bien. Tenemos, yo creo que en el mercado hemos de tener los mejores libros de anestesia. Creo que difícilmente, con excepción del Miller, que es un libro de texto y eso es un libro enorme, tenemos muy buenos manuales para residentes, tenemos muy buenos manuales para personas que tratan o buscan una referencia mucho más concisa y mucho más portable de todo el quehacer anestésico. No necesariamente las bases, sino simplemente qué voy a hacer como anestesiólogo, como residente, por ejemplo, cómo voy a evaluar al paciente que llegó, qué tengo que preguntarle al paciente que es cardiópata, qué tengo que preguntarle y qué tengo que evaluar al paciente que tiene una neumopatía previa, que está enfermo de los pulmones. Y después, una vez que ya determiné cuál va a ser mi plan anestésico, si va a ser una anestesia general, si va a ser una anestesia regional, si va a ser una anestesia tópica, cómo tengo que hacer el procedimiento. Y aquí es donde entra lo mejor de este libro. Si ustedes se fijan, de la sección 22 hasta la sección 33, hay anestesia por especialidad. ¿Qué hacemos en cada uno de estos procedimientos? Por ejemplo, en ortopedia hay algunos procedimientos, por ejemplo, cuando se ponen algunos tornillos en la columna para otras cosas para corregir algunos efectos de columna, esas cirugías pueden llegar a durar hasta 12 horas. Entonces, el anestesiólogo tiene que mantener al paciente sedado durante 12 horas y además la cirugía, esa cirugía en específico, es una cirugía en la que el paciente sangra mucho. Es normal que sangre tanto porque se abre mucho y se utilizan muchas cosas. Entonces, el anestesiólogo tiene que estar al pendiente de ese tipo de cirugías y saber cómo controlar todo el acto anestésico. Y una vez que ya lo hizo, y que mantuvo al paciente anestesiado, que lo mantuvo sedado, que lo mantuvo sin dolor, sin sentir dolor, y tiene que llevar un periodo post-anestésico, que es también una de las actividades más importantes y que a veces se ignora mucho, y que es una vez que el paciente sale del quirófano, qué tengo que hacer antes de pasarlo al piso, antes de pasarlo a su cama, de pasar la hospitalización. Ahí es donde entra este tipo de libros, ahí es donde este libro en específico destaca porque nos dice específicamente qué hacer. No nos da tanto los fundamentos, no nos da tanto las bases, sino nos dice qué tengo que hacer. Y después tenemos, este es muy similar al que les presenté hace rato, que es biomecánica. Aquí es básicamente, son dos formas diferentes de presentar el mismo contenido y elegir uno sobre otro es básicamente una decisión de gusto. No hay tanto, se enfocan en lo mismo, abordan lo mismo, pero lo hacen desde dos formas diferentes de ver la biomecánica del cuerpo. Nuevamente, es biomecánica, es física, es ver cómo las articulaciones, cómo los huesos y cómo los músculos se relacionan entre sí para producir la locomoción. Esa es toda la tabla de contenidos. Si se fijan, no hay tantos términos físicos como en el anterior, que había cinética, que había biomecánica. Aquí es básicamente todo es biomecánica. A mí lo que me gusta de este libro es que lo ve más de una forma anatómica. Este es un poco más médico que el anterior. Es un poco más para gente, es un poco más, por ejemplo, para pacientes de ortopedia. Este está súper bien para los residentes de ortopedia porque yo quiero saber cómo voy a reparar una fractura de cadera, cómo voy a reparar una fractura de fémur y qué implicaciones biomecánicas va a tener. Entonces ahí es donde entra quién, estudiantes de terapia física y rehabilitación, residentes de ortopedia, medicina del deporte, medicina física y rehabilitación y todos aquellos que tengan que ver con el cuerpo humano como máquina. Este es otra vez el libro anterior para que vean las diferencias entre uno y otro. Aquí sí tenemos mucho más términos físicos como la cinética lineal, angular, y son cosas mucho más dedicadas para gente que se va a dedicar a todo esto. El anterior es mucho más médico y son articulaciones. Velo como un cuerpo, velo como un todo. Y finalmente tenemos neonatología, este es un libro de pediatría, un libro que nos va súper bien. La neonato es una especialidad muy reciente, es de las especialidades más nuevas. Creo que tiene poco más de 20 años que se creó la especialidad. Se hace para pediatras, llevan un curso más de 1 o 2 años para convertirse en neonatólogos y se trata básicamente de atender al niño recién nacido poco después de que nació y hasta los 40 días. Ahí es donde entra la neonatología.
el ver a todos esos neonatos y verlos que puedan llegar al mundo bien. Ahora, normalmente los niños nacen con sin y a pesar del médico, esa es una regla, pero hay niños y hay productos, se les llama, o recién nacidos que vienen prematuros. Ahí es donde entra precisamente la neonatología. ¿Qué deben hacer los médicos? Antes, por ejemplo, se consideraba que era crítico que un niño durara 7 meses, que tuviera 28 semanas o 32 semanas, o por ejemplo para nosotros, para el médico, un niño de término, un niño que ya estaba listo para nacer, tenía que tener 36 semanas, que son básicamente todo el periodo neonatal, y menos de 36 semanas era un niño pretérmino. Los niños pretérminos van a tener complicaciones o tradicionalmente podrían tener complicaciones, y ahí es donde entran los neonatólogos. En todos los niños pretérmino, en todos aquellos bebés que van a nacer con algún tipo de compasión y cómo ayudarlos a que puedan mantener la vida. Uno de los indicadores más importantes en todo el mundo de la salud de cualquier país es la morbimortalidad de niños menores de 5 años. Entonces, es un indicador muy importante para determinar qué tan sano y qué tan avanzado es el sistema de salud de un país, ver la salud de sus recién nacidos y la salud de sus madres. Hay 4 secciones principales: consideraciones generales, el paciente fetal, la atención alrededor del nacimiento y finalmente el neonato. La sección 4 es la más larga porque ve todo lo que puede tener un neonato que acaba de nacer con o sin patología. Y hay algunos títulos de competencia, pero creo que McDonald, nuevamente, igual que Kaplan Sadok, es el libro de neonatología. No hay otro libro de neonatología. Tenemos un libro mucho más pequeño, un manual, pero ese es precisamente un contenido mucho más sucinto, mucho más resumido, a diferencia de McDonald, que es el tratado de neonato. Neurología de bolsillo, libro, al igual que los anteriores, es esta forma de condensar el contenido de una de las especialidades difíciles. La neuro es de las especialidades más complejas para explorar un paciente, porque hay muchos signos, porque la neuro es básicamente cómo fluye la electricidad en todo el cuerpo y cómo inerva el cuerpo, todas las diferentes estructuras nerviosas, los ojos, la boca, los músculos, todo eso que tiene inervación nerviosa se ve en neurología. Entonces, en neurología tenemos desde cosas relativamente sencillas como tics, como movimientos, hasta cosas muy complejas como los accidentes vasculares cerebrales. En este libro lo que hacemos es los libros de neurología tradicionalmente son libros grandes, donde hay mucha sección de exploración y después secciones de patología. Aquí lo que buscamos es darle otra vez residentes de primer año, estudiantes, más para estudiantes de cuarto, quinto año, internos y gente que está en urgencias, el cómo atender a un paciente de neuro, cómo explorarlo, cómo revisarlo, pero más rápido, cómo hacerlo con esas características que tienen este tipo de grupos de estudiantes que no tienen tanto tiempo y que necesitan tener mucho más conocimiento con menor número de páginas. Estas son todas las listas de temas que tenemos: urgencias neurológicas, neuroimagen, electroencefalografía, convulsiones, enfermedad vascular cerebral, dolores de cabeza, demencia, trastornos de movimiento, en fin, toda la cantidad de padecimientos, pero los más comunes. Aquí no hablamos tanto o este libro no aborda tanto padecimientos neurológicos mucho más complejos o mucho menos comunes. Y después otro Hoppenfeld, bueno, en este caso es el cirugía ortopédica. Ahora, ¿qué pasa con este libro? Este libro de aquí, y por eso es que nos funciona también este libro, son los vías de abordaje. Se los voy a decir muy sencillo. Nuevamente, por ejemplo, para operar un paciente de abdomen, es muy sencillo. Bueno, no muy sencillo, pero es muy sencillo saber dónde tengo que cortar. Si es una cirugía de vesícula, se corta justo por debajo del reborde costal. Si es una cirugía de apéndice, se corta justo por debajo, se incide, no se corta, se incide justo por debajo de la fosa ilíaca derecha. Si es una cirugía, una laparotomía exploradora, se incide justamente en la línea media del abdomen. Pero si es una cirugía de cadera, por ejemplo, en donde la cadera está fracturada, se hace de una forma específica en la cadera. Pero si es una cirugía de prótesis de cadera, se hace de otra forma. Si es una cirugía de reparación de fractura de rodilla, se hace de una forma, pero si es una cirugía de sustitución de la articulación de la rodilla, es otra forma completamente distinta. Y el codo es mucho más complejo todavía y el hombro mucho más. Entonces ahí es donde entra este libro, saber cómo incidir la piel, qué capas del cuerpo o qué capas de los tejidos voy a ver cuando vaya yo abriendo y cómo llegar a la articulación o al hueso que estoy buscando. Ahí es donde entra este libro y es donde he tenido tanto éxito. Cirugía ortopédica y vías de abordaje, específicamente las vías de abordaje, cómo entrar al cuerpo para hacer una cirugía de ortopedia.
Tiene muchos videos y tiene mucha utilidad en línea también este libro para ver precisamente cómo entrarle al cuerpo. Y luego tenemos Neurooftalmología de Miller. En este caso, la neurooftalmología, esto lo sacamos, es un libro de especialidad o subespecialidad, una subespecialidad completa para la neurooftalmología. Y la neuro, aquí puse una, les voy a enseñar esto. Este es el ojo normal, es una estructura súper interesante, compleja, difícil. Este caso, este es el cristalino, aquí está la córnea, aquí es por donde entra la luz y en esta zona de aquí es la retina. Y después de acá encontramos el nervio óptico. Todo esto es una estructura óptica, es únicamente si tuviéramos un cristal con lupas que lo que hace es recibir luz y amplificarla. Es lo único que hace y proyectarla en esta parte de atrás, que es la retina. Pero después de aquí, la realidad es que no vemos propiamente con los ojos. El ojo lo único que hace es recibir luz. Lo que hace es ver con el cerebro. La neurooftalmología hace precisamente eso, diagnosticar toda la patología que pasa después de que recibimos luz a través de aquí y la empezamos a pasar al resto del cuerpo. Ahí es donde entra la neurooftalmología y hay muchos padecimientos relacionados con patología en cualquiera de estas zonas. Puede ser patología en la zona óptica que está en el cerebro, en la región óptica del cerebro, en donde se interpretan las imágenes. Puede ser patología en alguna de las secciones de estos nervios y que van a tener defectos de visión así. Entonces, ahí es donde encontramos neurooftalmología. Y después tenemos el Toray, que es guía para rotaciones clínicas. Este me un poco más rápido. En este caso es un libro que lo que hace es enseñarnos cómo meternos al hospital. Estudiantes de tercer año, de cuarto año, que están cambiando de las aulas, de las clases tradicionales hacia los hospitales, tienen que saber qué hacer con los pacientes. No es fácil, créanme que no es sencillo el cambiar de un mesabanco o de una silla en un aula, ahora presentarme enfrente de un paciente, ahora que me digan los residentes o que me diga el interno, sácale muestra a tal paciente, lleva esta muestra al laboratorio. Esa vida hospitalaria es donde, o el saber cómo movernos en esa vida hospitalaria, es donde encontramos aquí esta guía para las rotaciones clínicas. Hay procedimientos, hay instrucciones, hay forma de consultar a otras especialidades, hay descripciones de lo que se hace en el hospital, y ahí es donde entra este libro que está en la guía para las rotaciones clínicas. Todos los estudiantes de medicina rotan en los hospitales, se llaman rotaciones, que son 2 meses, rotan a partir del tercer año y medio. Ya que terminaron toda la ciencia básica, empiezan a rotar hospitales, y ven rotaciones de 2 meses. Normalmente, cardiología son 2 meses, pediatría son 2 meses, y ahí se les dan todos los fundamentos hasta que terminan con todas sus rotaciones y pasan al internado. En el internado también hay muchos procedimientos y también hay muchas cosas que tienen que hacer porque ya es vida hospitalaria. Ahí es donde entra este libro, la vida hospitalaria como tal. Estas son la tabla de contenidos, hay presentaciones orales, es súper interesante porque todo interno y todo estudiante de medicina tiene que presentar a sus pacientes y lo tiene que presentar de una forma muy específica. En el libro nos explican cómo hay procedimientos y cómo responder a preguntas clínicas y también cómo comunicarnos con otros profesionales que estén dentro del hospital. Si quieren, paramos aquí porque iba a hablar de otros, Sí, libros, mejor pero para... que demos oportunidad para que la gente haga Exactamente. preguntas, dudas, ese tipo de cosas. Adelante. La presentación, me parece que Pam, tú tienes una presentación para compartirles. Todo eso está disponible. Si hay si tuviesen alguna duda, no las tengan ahorita en la mente, mándenmela por correo o pónganse en contacto con cualquiera de mis compañeros, Silvia, Héctor, Ricardo, el mismo Harry o la misma Pamela o conmigo directamente, pues llegan a tener alguna duda. Pasa mucho, por ejemplo, o puede suceder que un estudiante llegue un residente, llegue a sus diferentes establecimientos y les pregunte por un libro en particular. Si llegasen a tener alguno, avísenme, o alguna duda que no puedan resolver, avísenme y con muchísimo gusto la podemos atender. Tenemos una pregunta. Sí, las Perdón, Carlos. las fechas de publicación son, bueno, siempre tratamos de ponerlas, o yo las trato de poner, y a mí me toca ver toda esta parte de las fechas, las trato de poner como definitivas, pero pueden suceder diferentes cuestiones que nos pueden alterar un poquitito las fechas. Entonces, Harry y Pamela y todo el equipo de Mercadotecnia eventualmente les estarán enviando comunicados donde les dirán exactamente la fecha. Las fechas que yo tengo y que puse en la presentación son tentativas tirándole ya definitivas, pero pueden surgir algunos cambios que hagan que se modifiquen esas fechas. Muy bien. Hola, No sé si hay alguna. Venga. pregunta. Venga. Buen día para todos.
Para nosotros los libreros se nos hace muy importante que nos mandaran las fichas técnicas de cada libro para nosotros compartirlas por redes sociales a los médicos. ¿Será posible? Sí, sí, por supuesto. Me parece que, Pam, cuando mandamos el comunicado de cada una de las publicaciones, va toda la información técnica incluso, ¿no? Y lo vamos haciendo periódicamente, conforme van saliendo los libros, se van publicando, vamos mandando las fichas técnicas precisamente. Exactamente, y a partir de este año en el comunicado también ya estoy anexando la ficha técnica para que la puedan descargar. Sí, no sé si se hicieran, por ejemplo, algún grupo y ahí estén mandando las fichas técnicas y nosotros las estamos tomando también de ahí. Claro, Ahora, si un representante de ventas les pueden hacer llegar las fichas. Sería todo mi pregunta. Pamela, yo creo que la próxima pregunta es más para ti. Dice que si se manejan las fichas técnicas en Metabooks o Dilve. Dilve. Todos nuestros libros están registrados en Dilve, todo lo tenemos ahí. Si necesitan alguna ficha en un formato particular, avísenme y se las podemos hacer llegar. Ahorita nuevamente lo hacemos, o sea, lo hace Pamela en el comunicado, no manejamos una distribución específica, pero sí lo podemos hacer. Y la ficha técnica lo hago en PDF. Enfermería para este año, no tenemos todavía planes de títulos de enfermería, pero quizás para el segundo semestre de este año empecemos a publicar cosas de enfermería. ¿Hay alguna otra pregunta? Anímense. Ahí hay una. Bueno, es miren, del Taketomo, que es una edición súper interesante, que es el manual de dosificación pediátrica. Yo lo he buscado varias, o sea, a pesar de que es de Wolters Kluwer, a la vez no es de Wolters Kluwer HLRP, que es la división que nosotros tenemos. Entonces no hemos podido empatar la traducción del Taketomo, no se ha podido. Yo lo he buscado, es un título que a mí me interesa, pero al ser dos divisiones completamente diferentes, no hemos podido empatar. Lo tiene otra división de Wolters Kluwer. Por eso es que no lo tenemos. Carpenito me parece que se cambió de editorial. Sí. Linda, la autora, tiene un muy buen libro, es un excelente libro, pero no empatamos ya en las últimas ediciones y Linda decidió cambiar de editorial. Me parece que está con Johnson Bartlett. Está con Johnson Bartlett, ya se pueden comunicar con ellos. Ella continúa produciendo el libro, pero ahora con Johnson Bartlett. Y no sé si hay alguna otra pregunta. Pues no sé, Pam, creo que ya con esto concluiríamos. La verdad es que es para mí mucho gusto. Ya se dieron cuenta que me gusta hablar mucho. Pero nuevamente, si tienen alguna duda de cualquiera de nuestros libros, si necesitan algún apoyo, si requieren, por ejemplo, hay algún grupo en alguno de los hospitales, si quieren que hable ahí, también lo puedo hacer con muchísimo gusto. Si tienen algún estudiante que esté interesado en laborar con nosotros, me refiero a revisar algunos de los libros. Si conocen residentes también, adelante, invítenlos. No tenemos mayor reparo en atenderlos a ustedes y atender a nuestros clientes finales. Es una de las labores más satisfactorias que tenemos en la editorial. Entonces, nuevamente, gracias por darnos la oportunidad, gracias por darme la oportunidad de presentarles nuestros libros. En cada uno de ellos le echamos muchas ganas para que ustedes tengan las mejores ediciones, para que ustedes tengan el material más actualizado, para que ustedes tengan lo más reciente y lo mejor que hay en la medicina y lo más moderno también. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Creo que una pregunta. El Moore se estará anunciando próximamente. ¿Cuándo será la fecha específica de publicación? Aún esa información no la tenemos específicamente. Tendremos otras oportunidades para compartir con Carlos de la misma manera. El fondo editorial se trabaja a través de un año. Él solamente pudo llegar prácticamente hasta la mitad del año. Así que más adelante tendremos otra oportunidad de que Carlos les presente lo que será las publicaciones que van a ver de aquí al final del año, que posiblemente en ese momento incluirá Moore y otros títulos
de interés para ustedes. ¿Okay? Así que igual Exactamente. que dijo Carlos, 1.000.000 de gracias. Siempre comuníquense con sus representantes para cualquier duda, pregunta. Video corto, mostrar contenido, sí, definitivamente excelente idea y lo vamos a tomar en consideración para someterlo como una opción para ustedes. ¿Okay? Mil gracias por su tiempo y su atención y espero que les haya sido de mucho uso la información que Carlos les pasó. Así que, sin nada más, pues los dejamos. 1.000.000 de gracias. Buenas tardes.